Tetarareta. Sean todos bienvenidos al segundo ciclo de formación de los cursos cortos virtuales denominados Soberanía Alimentaria en la Autonomía Indígena Guaraní. Es un segundo momento que corresponde, decíamos, a los cursos cortos para poder nuevamente reflexionar, interactuar, participar, consultar y construir el modelo autonómico, la propuesta autonómica que tenemos, pero ahora desde una mirada más productiva y alimentaria para garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria, no solo en el territorio guaraní, sino en el Estado plurinacional, para tener hijos fuertes, familias enteras y evitar diferentes enfermedades. Nuestro primer módulo es la producción y alimentación de la humanidad. El objetivo que planteamos es desarrollar estrategias y fortalecer capacidades de hombres y mujeres sobre seguridad y soberanía alimentaria, garantizando la sostenibilidad de las familias guaraní de cara a los procesos autonómicos en nuestro territorio. Posterior a ello, tenemos una breve noción o introducción de este segundo módulo. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos poseen como patrimonio o herencia cultural la conservación de diversas semillas de productos nativos, acorde a las regiones donde se asientan. Estas garantizan la alimentación en base a la producción orgánica a lo largo de las generaciones. Dichas acciones la promueven mediante una intrínseca relación, respeto y complementariedad a nuestra madre tierra en conjunto con la sociedad. Posterior a ello, tenemos los saberes que conservan la herencia cultural. La conservación de los saberes garantiza la producción y provisión de alimentos saludables para todas las familias, la cual se desarrolla con un control cultural adecuado acorde a la variedad de cultivos y a un calendario regionalizado productivo. Por ejemplo, para la cultura guaraní, el maíz es la vida y el alma de la cultura, es la esencia misma del sentimiento y pensamiento humano. Básicamente podríamos decir que es el elemento que sustenta nuestro ñandereco. Es un término muy amplio cuando decimos ñandereco, por tanto es importante que reflexionemos sobre este aspecto. Seguidamente tenemos las prácticas culturales como estrategias para una alimentación saludable. En ese contexto, el bienestar físico, mental y social son aspectos que requieren de una alimentación saludable para que esta se sustenta a su vez en la eficiencia productiva. Por consiguiente, al existir buenas cosechas, pues es sinónimo de regocijo y alegría para todas las familias. Es decir, si hay una buena cosecha, hablando del maíz, pues tenemos alimentación, tenemos alegría, tenemos regocijo familiar, tenemos fiesta. En realidad tenemos el logro de una producción muy eficiente para nuestras familias. Ya en la parte final tenemos las actividades a desarrollar, que son 3 preguntas como sugerencia para que ustedes vean la posibilidad de ampliar con sus conocimientos. Por consiguiente, nuestro inciso A sugiere lo siguiente, dice: explique con sus palabras qué entiende por soberanía alimentaria. El inciso B dice: mencione y explique los saberes que aún se conservan para preservar la producción y alimentación saludable. El último inciso nos dice cuáles son las prácticas culturales relacionadas con la producción que aún se conservan en su entorno. De esa manera vamos concluyendo este primer módulo y le damos nuevamente las gracias por su participación y le pedimos que sean ustedes los artífices en todo este proceso. Nosotros como
Centro de Educación Permanente Aracuayapo y CIPCA Regional Cordillera le damos los insumos básicos a través de estas estrategias, como son los videos, y ustedes son quienes investigan y profundizan más esos conocimientos para poder llegar a cada uno de nuestros comunarios y de nuestros hermanos. Yasoropay.